Antes de cualquier conquista, antes de cualquier obstáculo superado o puerta que se abre, existe un campo que actúa sin ser visto. Es la mente. No la mente superficial que opera en palabras y promesas vacías, sino la mente profunda, esa que se silencia cuando todos duermen, pero sigue emitiendo señales, moldeando decisiones, activando o bloqueando caminos. Todo empieza ahí. Toda realidad externa es un reflejo sutil de construcciones internas que muchas veces ni siquiera percibes que estás alimentando. Ese campo invisible está moldeado por todo lo que piensas en silencio, por las imágenes que llevas de ti mismo, por las historias que repites a escondidas. No es lo que deseas o afirmas que define tus resultados, sino que realmente crees que es posible para ti. La mente no miente, simplemente responde a los comandos más repetidos, a los patrones más enraizados. Y esos comandos crean una vibración que antecede tus actitudes y, finalmente, materializa tus escenarios. Brian Tracy entendió esto con precisión. Siempre enseñó que los pensamientos son semillas. Cada uno de ellos carga un potencial creativo. Y cuando se plantan con consistencia, se riegan con emoción y se protegen con disciplina, se convierten inevitablemente en realidad. Pero la mayoría siembra duda, riega miedo y cosecha frustración. La mente, si no es entrenada, se vuelve salvaje. Y una mente salvaje construye una vida inestable. Por eso nada externo cambia hasta que lo invisible es reordenado. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones, de ambiente. Pero si tu campo interno permanece desorganizado, el patrón volverá a se repetir. La mente es como una lente, todo a tu alrededor pasa por ella. Y si esa lente está distorsionada por la confusión, el miedo o una autoimagen errada, el mundo seguirá pareciendo hostil, aunque las circunstancias muden. La mente escribe el guión antes de la acción. Por eso entrenarla no es opcional, es vital. Y cuando ese entrenamiento empieza, todo cambia en silencio. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque la forma en que los ves se transforma. Lo que antes te paralizaba ahora se vuelve combustible. Lo que te confundía, ahora te orienta. Porque al reorganizar ese campo invisible, alteras el código de tu propia realidad. Y en ese punto, nada más te detiene. Porque todo lo que podía bloquearte ya fue vencido por dentro, donde todo realmente comienza. Brian Tracy siempre afirmó que el éxito es consecuencia directa de cómo piensas. No habla de pensamiento positivo superficial, sino de pensamiento estratégico, ese que organiza el caos interno y transforma intención en dirección. Para Tracy, ser imbatible no es nunca caer, sino saber exactamente qué hacer cada vez que el mundo intenta detenerte. La mente estratégica no reacciona al azar, crea propósito incluso en el error. Y eso es lo que diferencia a quienes avanzan de quienes apenas sobreviven. La mente estratégica observa antes de actuar. No es guiada por la emoción del momento, sino por la claridad del destino. Mientras la mayoría se pierde en distracciones, esa mente construye estructura. Analiza, se adapta, recalcula. Y por eso nada la derrumba, porque entiende que cada desafío es solo un dato más, una nueva información que sirve a la construcción de algo mayor. Tracy siempre enseñó que las personas exitosas no evitan problemas, los anticipan mentalmente y se preparan para enfrentarlos sin quebrarse. Ese tipo de mentalidad nace del entrenamiento. La mente humana, si la dejas libre, busca conforto, no crecimiento. Pero la mente estratégica busca sentido. Comprende que la disciplina no es castigo, es protección. Que el foco no es limitación, es poder concentrado. Que planificar no es controlar el futuro, es garantizar coherencia en el presente. La mente que planea con propósito no vive a merced de las circunstancias, porque ya definió internamente qué hará cuando las cosas no salgan como esperaba. Brian Tracy también enseña que la confianza es hija de la preparación. Cuando te preparas mentalmente para los desafíos, la duda pierde espacio. Empiezas a actuar con más estabilidad, con presencia y firmeza. Y ese estado interior emite una frecuencia que cambia la forma en que el mundo reacciona ante ti. Lo que parecía improbable empieza a encajar, y lo que era obstáculo se convierte en escalón. La mente estratégica no necesita demostrar fuerza, solo sostiene dirección. Y eso es lo que la hace imbatible. Entrenar la mente, como propone Brian Tracy, es convertir cada pensamiento en herramienta. Es alinear intención, acción y paciencia. Es comprender que el poder no está en nunca sentir miedo, sino en pensar con tanta claridad que el miedo pierde función. Una mente estratégica no se apresura, pero tampoco se detiene. Se mueve en silencio, construye en lo invisible y vence en la constancia. Porque quien aprende a pensar de la forma correcta nunca más depende de la suerte, solo de su propia lucidez. La forma en que piensas moldea lo que vives, es la lente que define el mundo que ves. Riqueza, éxito, equilibrio, todo comienza en la mente. Cuando cambias tu forma de pensar,
la realidad se reorganiza a tu alrededor. Si este tipo de reflexión tiene sentido para ti, suscríbete al canal, aquí profundizamos en lo que realmente transforma la mente. La mayoría de las personas cree que algo externo las detiene. Falta de tiempo, de dinero, de apoyo. Pero la parálisis casi nunca nace afuera. Comienza dentro, en zonas tan profundas que no siempre notas su presencia. Esa fuerza que te frena es alimentada por emociones antiguas, ideas nunca cuestionadas, memorias mal digeridas. Es como una cadena invisible presa al inconsciente, repitiendo patrones que se convierten en la verdadera prisión detrás de lo que parece apenas falta de oportunidad. En la psicodinámica de la mente, todo bloqueo es protección. Tu mente no te sabotea por crueldad, sino por supervivencia. Cuando intentas crecer, conquistar, exponerte, entrar en lo nuevo, ella busca referencias del pasado. Y si esas referencias están unidas a dolor, fracaso o rechazo, activa el freno interno. No importa cuánto desees algo, si tu mente lo asocia al riesgo, bloqueará tu movimiento. Este es el punto ciego donde muchos desisten, creyendo que no son capaces, cuando en realidad solo no son conscientes del sistema oculto que los dirige. Brian Tracy enseña que la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Cuando identificas de dónde viene tu traba, comienzas a tener poder sobre ella. Lo que actuaba en las sombras se ilumina. Y lo que era automático puede, por fin, reprogramarse. Un bloqueo no se supera con fuerza, sino con comprensión. No es enfrentando el miedo, sino atravesando la historia que lo originó. Solo así la mente deja de resistir al avance y comienza a colaborar con tu crecimiento. La mente imbatible no es la que no siente resistencia, sino la que sabe escuchar lo que esa resistencia intenta decir. Cada bloqueo es un mensaje, una oportunidad de conocerte en capas más profundas. Y cuando entiendes lo que realmente está por detrás del atraso, el atraso pierde fuerza. Ya no necesitas huir de ti. Ese retorno a la raíz transforma tu campo. La energía empieza a moverse con más fluidez, porque ahora existe permiso interno para avanzar. La fuerza que paraliza no desaparece de golpe. Se disuelve conforme creces por dentro. Cada comprensión, cada nueva decisión consciente, cada reestructuración mental debilita el viejo patrón. Y cuando lo antiguo pierde función, lo nuevo encuentra espacio. En ese instante, lo que antes te bloqueaba se convierte en combustible. Porque tu mente ya no es rehén del pasado, está al servicio del futuro que decidiste crear. La mente puede entrenarse, pero si el corazón está herido, interrumpe el flujo. El dolor emocional no tratado se vuelve resistencia silenciosa. No grita, pero influye. Está presente en cada duda que paraliza, en cada oportunidad rechazada sin explicación lógica, en cada decisión postergada en el último minuto. El dolor no procesado no desaparece, se esconde. Y desde ese escondite, manda. Opera en las sombras, protegiéndote del crecimiento que inconscientemente aún crees no merecer. Cada vez que una decisión poderosa es evitada, hay una emoción no resuelta por detrás. Puede ser miedo a fallar otra vez, vergüenza por lo vivido o culpa por algo que quedó atrás. Brian Tracy señala que gran parte de los bloqueos de productividad y éxito está enraizada no en incapacidad racional, sino en conflictos emocionales no resueltos. La mente quiere avanzar, pero el cuerpo frena. La lógica ve oportunidad, pero la emoción ve peligro. Y así, el tiempo pasa, y nada muda. Esa resistencia emocional es sutil. Puedes creer que solo estás cansado, indeciso o ocupado de más. Pero en muchos casos, es el dolor antiguo que sigue al mando. Por eso entrenar la mente también es sanar las capas emocionales que sostienen el miedo. Una mente imbatible solo se consolida cuando está apoyada en un emocional equilibrado. No significa ausencia de emoción, sino presencia de conciencia. Es saber dónde duele, por qué duele, y no permitir que esa herida defina el rumbo. La disciplina emocional empieza cuando dejas de huir de ti. Cuando enfrentas tus memorias no para revivirlas, sino para quitarles el poder que aún ejercen. Es ahí donde la claridad vuelve, donde las decisiones se vuelven firmes, donde el camino se abre. El dolor no desaparece por negación, sino que se disuelve por integración. Cuando acoges lo que sientes sin juicio, algo se organiza en tu campo. La mente deja de luchar contra el corazón, y los dos comienzan a operar en unidad. Y es en esa unidad donde surge la verdadera fuerza. No una fuerza tensa, defensiva, sino una fuerza centrada, silenciosa e inquebrantable. Cuando el emocional está curado y la mente está clara, las decisiones no oscilan. Y el mundo, que antes parecía resistente, comienza a responder con sincronicidad. Porque cuando estás completo por dentro, nada puede detenerte por fuera. Puedes tener metas claras, planes bien definidos, acciones consistentes. Pero si, en algún lugar silencioso de tu conciencia,
Aún te ves pequeño, limitado o insuficiente, no importa cuánto te esfuerces, siempre volverás al punto de origen. La autoimagen es el molde invisible que sostiene toda transformación. No hay como expandir aquello que todavía no asumiste como identidad interna. El límite no está en las circunstancias, sino en la manera en que te ves en secreto. Brian Tracy siempre fue directo: te conviertes en lo que crees ser. No importa lo que los demás ven ni lo que dices en voz alta. Lo que moldea tu realidad es la imagen que cargas de ti cuando nadie está presente. Esa imagen determina cuánto te permites crecer, cuánto crees merecer, cuánto estás dispuesto a recibir. Es una lente silenciosa que distorsiona o amplía todo a tu alrededor. Y el mundo responde exactamente a la vibración de esa lente. La mayoría intenta cambiar los resultados sin cambiar la imagen. Luchan contra los síntomas, pero mantienen intacta la causa. Acumulan conocimiento, pero siguen viéndose como alguien que fracasa. Hacen planes, pero se sienten impostores. Y por más que intenten, sus acciones siempre chocan contra los límites de esa identidad silenciosa. La mente puede avanzar por un tiempo, pero si la autoimagen no se eleva, arrastra todo de vuelta al patrón antiguo. Transformar la autoimagen es un proceso interno. Requiere honestidad, coraje y repetición. No basta pensar diferente un día. Es necesario afirmar todos los días quién eliges ser, con palabras, acciones y postura. Es preciso rodearte de señales que refuercen esa nueva versión, hasta que deje de sentirse forzada y se convierta en tu nueva base. La mente necesita repetición para grabar, y el campo necesita coherencia para transformar. Cuando ambos se encuentran, la realidad cede. Y en ese nuevo estado, todo cambia. Comienzas a tomar decisiones que antes no te permitías. Empiezas a decir sí a lo que antes parecía grande de más. Dejas de esconderte, de sabotarte, de limitarte. Porque ahora tu identidad está alineada con la vida que deseas vivir. Y lo que antes era imposible se vuelve natural. No por magia, sino porque dejaste de ser alguien intentando alcanzar algo, y te convertiste en quien ya lleva eso dentro. La mente no se fortalece en los grandes momentos, sino en los silenciosos. No es el grito de superación lo que crea lo imbatible, sino la repetición silenciosa de lo que nadie ve. La verdadera fuerza mental no está en resistir el caos cuando estalla, sino en mantener constancia en los días en que nada sucede. Esa constancia es disciplina. Y la disciplina, como enseña Brian Tracy, es el puente entre la intención y la realización. Es la conexión entre lo que deseas y lo que realmente construyes. Muchos buscan fuerza bruta, energía para saltar, intensidad para romper barreras. Pero no perciben que lo que transforma no es el esfuerzo explosivo, sino el hábito discreto, repetido con foco. La disciplina mental crea estructura interna. Organiza el pensamiento, filtra las distracciones, condiciona la mente a operar con claridad incluso cuando las emociones oscilan. Y esa estructura silenciosa se convierte en una protección invisible contra todo lo que intenta desviarte de tu ruta. El poder de la disciplina no está solo en lo que haces, sino en lo que no permites. Es ella la que impide que vuelvas a patrones antiguos cuando el desconforto aparece. Es ella la que sostiene tu nueva identidad mesmo cuando o mundo externo ainda não confirmou seus resultados. La disciplina es el pacto entre lo que decidiste ser y lo que aún está por llegar. Y ese pacto, día tras día, fortalece la mente, limpia el campo y atrae con precisión aquello que verdaderamente tienes capacidad de sostener. Brian Tracy afirma que la autodisciplina es la cualidad número 1 de todas las personas exitosas. No porque sean naturalmente fuertes, sino porque decidieron no romper sus propios acuerdos. Y eso cambia todo. Cuando te dices a ti mismo que vas a actuar de cierta forma, y cumples, tu mente empieza a confiar en ti. Y esa confianza crea solidez. La duda desaparece. El ruido interno se apaga. Y surge una fuerza que ya no depende de lo externo para existir. Es en esa constancia oculta donde se forja la mente imbatible. No en la prisa, ni en la intensidad sino en la elección consciente de permanecer en el camino incluso cuando nadie está mirando. Porque quien domina a sí mismo, domina la realidad. Y esa disciplina, aunque invisible a los ojos de los demás, es percibida por el universo. Transmite una frecuencia de presencia, de firmeza, de integridad. Y el mundo, inevitablemente, responde con oportunidades que solo quien sostiene ese nivel de orden está preparado para recibir. Existe un tipo de pensamiento que no pasa, se instala. No llega y se va, permanece. Cambia la forma como caminas, decides, sientes y creas. Ese tipo de pensamiento forma la base de la mentalidad imbatible. Y, contrario a lo que muchos imaginan, esa mentalidad no está hecha de frases de motivación ni de entusiasmo pasajero, sino de códigos internos que sostienen tu identidad incluso en los días más silenciosos.
Pensamientos que, al repetirse, reconfiguran la ruta de tu existencia. Brian Tracy siempre enseñó que te conviertes en lo que piensas de forma dominante durante la mayor parte del tiempo. Pero, ¿qué significa realmente? Que tu realidad, por más sólida que parezca, es solo la manifestación acumulada de tu frecuencia mental. Tus pensamientos crean caminos, y esos caminos definen tu dirección. Si cultivas patrones de miedo, duda o escasez, terminan llevándote siempre al mismo punto. Pero si comienzas a sostener pensamientos de fuerza, claridad y merecimiento, el destino mismo empieza a inclinarse ante tu presencia. La mentalidad imbatible nace cuando dejas de reaccionar al mundo y pasas a comandar tu propio campo. Cuando eliges, de manera consciente, lo que vas a pensar, aunque la realidad externa te dé motivos para retroceder. Ahí está el punto en que muchos se detienen, pero pocos atraviesan. Porque mantener un pensamiento elevado en medio del caos exige madurez mental. Exige entrenamiento. Y ese entrenamiento reprograma tu mente en otro nivel, donde lo externo deja de dictar tu ritmo interno. Pensamientos que reconfiguran el destino no son pensamientos de resistencia, sino de creación. No nacen del miedo a perder, sino de la convicción de quién te estás convirtiendo. Y cuando eso se instala, algo dentro de ti se vuelve inquebrantable. Las críticas ya no te frenan, los atrasos no te desesperan, y los obstáculos pasan a ser interpretados como parte natural del camino, no como señales de retirada. Porque la mente ya no busca escapar, busca alinearse. Y ese alineamiento abre caminos donde antes solo había muros. Cuando esta mentalidad se consolida, la realidad la sigue. El mundo empieza a reflejar esa nueva orden interna con mucha más fluidez. Las personas te perciben diferente. El tiempo parece conspirar a tu favor. Y no es suerte. Es respuesta vibracional. Porque el destino no se dobla a la fuerza, responde a la vibración que elige sostener. Y quien piensa como alguien imbatible no necesita vencer por la fuerza, vence por la claridad de quien ya decidió lo que va a acontecer. Existe un momento en que la realidad deja de ser una guerra. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo. Los caminos que parecían bloqueados revelan pasajes invisibles. Y no es porque el mundo cambió, es porque tú cambiaste. La mente, cuando verdaderamente entrenada, deja de proyectar resistencia. Irradia dirección, vibración limpia, coherencia interna. Y el mundo, como campo sensible, simplemente refleja ese nuevo estado. Todo lo que antes te frenaba era, en verdad, una extensao de lo que aún no habías resuelto dentro de ti. La mente preparada es como una llave sintonizada con el flujo universal. No necesita forzar, ni manipular. Simplemente transmite una frecuencia compatible con lo que desea. Y es esa frecuencia la que disuelve los atrasos, porque ya no existe conflicto entre intención e identidad. Lo que quieres ya es parte de quien te convertiste. Y cuando eso ocurre, ya no hay lucha entre acción y merecimiento. El camino se vuelve claro porque tu presencia ya contiene la respuesta. Brian Tracy siempre insistió en que el éxito es interno antes de ser externo. Cuando la mente está ordenada, enfocada y libre de interferencias, la realidad comienza a operar en favor de tu propósito. Las oportunidades aparecen porque ahora tienes claridad para verlas. Las personas correctas llegan porque te posicionas con firmeza. Y el dinero empieza a circular porque tu energía dejó de repeler y pasó a permitir. Esa es la resonancia máxima, un campo estable, sereno, magnético. Ser imbatible no significa nunca caer, sino convertirse en alguien que nunca se pierde de sí mismo. Es alcanzar un estado donde, sin importar lo que el mundo haga, sabes quién eres, sabes hacia dónde vas y actúas con una confianza silenciosa. La realidad, en ese nivel, ya no ofrece tanta fricción, porque tu vibración dejó de emitir confusión. Y así, lo que antes era difícil se vuelve natural. Lo que antes era distante comienza a moverse hacia ti. No porque lo forzaste, sino porque finalmente lo permitiste. Y si este contenido despertó en ti la certeza de que llegó la hora de convertirte en esa nueva mente, no te detengas aquí. Continúa tu expansión con los vídeos que están apareciendo ahora en la pantalla. Cada paso que das en dirección a la conciencia refuerza el campo de tu transformación. Porque una vez que la mente está lista, el mundo ya no tiene poder de resistencia.